Muy buenas, bienvenidos a vuestro canal. Como siempre, agradeceros que estéis ahí, que nos apoyéis y que le deis al like. Y por supuesto que dejéis todos los comentarios al ver el vídeo, que intentaremos responderlo en el menor tiempo posible. Hoy tengo a mi compañero Quique. Muy buenas. Los dos somos fisios, así que hoy hemos hecho aquí una fusión importante para empezaros a hablar sobre problemas que pueden surgir en la cadera, sobre todo cuando hagamos levantamientos globales como son la sentadilla o el peso muerto. En el caso de hoy, lo que vamos a hablar es sobre algo muy típico que se ve en muchos levantadores, ya sean chicos o chicas, que suelen hacer una rotación excesiva en los pies, y esto por supuesto conduce a las rodillas y a la cadera a ciertas adaptaciones. ¿Qué podemos o qué sabemos sobre los rotadores externos de cadera o de la musculatura que por ejemplo se puede implicar en este tipo de movimientos? Sí, pues para empezar, bueno, este tipo de posiciones, en este tipo de movimientos tipo sentadilla o peso muerto, cada persona tiene una movilidad que le va a obligar o va a estar más cómodo en este tipo de apertura. También hay un par de vídeos que hemos hablado de esto, por si queréis profundizar un poquito más y de por qué sucede. Al tener que repetir de forma excesiva este tipo de gestos, pues hay una serie de músculos que vamos a tener tendencia a sobrecargar por hacer este efecto de rotación externa, ya sea por las porciones glúteas, glúteo medio, glúteo mayor, zonas de bíceps femoral, zonas de vasto lateral del cuádriceps, incluso tensor de la fascia lata, que nos puede crear una sensación dolorosa, molestia o simplemente sensación desagradable en los entrenamientos o después de entrenar. Claro, los músculos en este caso, que muchas veces van a tener más predominancia, pues van a ser aquellos más implicados, y a nivel óptico, es decir, a nivel estético lo vamos a comprobar, que es un vasto externo, un tensor de la fascia, unos glúteos que no tienen por qué tener un gran tamaño, un gran desarrollo, pero sin embargo, si los palpamos a tono palpatorio, pues puede que muchas veces sea doloroso. Entonces, tenemos que comprender que si, por ejemplo, aquí vendría una pregunta, que diríamos, entonces, ¿cambiamos la técnica porque el ejercicio va a provocar una mayor dominancia de estos músculos? No, luego habría que hacer ejercicios compensatorios, a lo mejor para un vasto interno, que se ve pues en esta cara, ese trabajo que se va a quedar desigual, ¿no? O se puede llegar a tener una descompensación, sobre todo a nivel de rótula, de polo rotuliano. Entonces, aquí lo que sería interesante, sobre todo para ganar movilidad de cadera, porque lo que vamos a hablaros y el objetivo principal de este vídeo es que ese compromiso de esos grupos musculares van a crear una menor movilidad de cadera, y al final vamos a ver una gran tendencia a que los rotadores externos de cadera lleven a la rotación excesiva nuestras piernas, ¿vale? Nuestros fémures, pero sin embargo la rotación interna se limite. Ahora vamos a ver un ejemplo con Figurines para que lo veáis. Bueno, aquí tenemos a Figurines, que está haciendo una sentadilla con barra alta. Bien, y sobre todo, bueno, es un ejemplo que así va a ser mucho más visual el explicar qué pasa con la rotación interna externa, que muchas veces es difícil o complicado de ver. Con Figurines pues lo vamos a ver bastante bien y nos lo va a explicar Quique. Sí, pero imaginemos que nuestra rotación externa de cadera, que sería en este momento como la típica posición de cuando estamos sentados con la pierna cruzada, este tipo de sujetos vamos a ver que no tienen ningún tipo de limitación y pueden llegar a esta posición sin ningún tipo de problema ni bloqueo, pero si le pedimos una rotación interna que sea justo a la posición contraria, vamos a ver que aquí está bastante limitado en ese rango de movimiento. Entonces, si lo ponemos en decúbito prono, que sería esta posición, tumbado boca abajo, y vamos a hacer el test, vamos a ver que la rotación externa no va a tener un problema excesivo, pero la rotación interna también podemos utilizarlo de medidor. Incluso podemos ver en este test qué pierna tiene un acortamiento más grande que otro, para luego volver a testar si con los ejercicios que vamos a comentaros hay una mejoría o hay un cambio en ese rango articular. Lo vamos a comprobar. ¿Por qué es tan importante? No solo por la limitación dentro de los rangos de movimiento, que nos puede limitar incluso los propios movimientos de sentadilla peso muerto, porque cada vez hay más estudios que asocian precisamente que la falta o la limitación en la rotación interna se asocia directamente con el dolor lumbar. En este test nos tumbaríamos boca arriba y le pediríamos a Quique que dejará caer los pies de manera natural, como si estuviéramos en la cama, de manera relajada. Vamos a ver que hay una tendencia a que uno de los pies, o los dos, como vemos en Quique, aunque hay mayor predominancia en su pie izquierdo, que vaya esa rotación externa excesiva. Podemos corroborar dicho test viendo qué pasa en la rotación interna tumbándonos en decúbito prono. Buscamos una posición siempre cómoda, pediríamos aquí con una flexión de rodilla y que dejara los pies caer hacia los laterales.
Y aquí vemos efectivamente como una pierna va a menor rotación interna que la otra. En este caso vemos claramente la derecha se abre un poquito menos. Podríamos incluso comprobarlo mediante ángulos. Bien, vamos a empezar con unos ejercicios de inhibición de las zonas que hemos comentado antes. Voy a indicar solo aquí a Miguel, vosotros vais a ir viendo aproximadamente cómo sería el punto de inhibición. Vamos a empezar por la zona glútea, utilizando esta pelota. Si no tenéis una pelota podéis utilizar por ejemplo un foam, aunque esto sería un poquito menos específico que con la pelota, que vais a coger el punto más concreto. Utilizaremos esta herramienta aproximadamente unos 90 segundos de duración. Recordad que no tiene que haber un dolor excesivo mientras lo realizamos y que lo estamos haciendo primero de pie para que no haya una presión de golpe muy grande, aunque luego podemos pasar una fase más avanzada directamente en el suelo. Una vez inhibido la zona glútea pasaríamos al tensor de la fascia lata, pero en su vientre muscular, no a la bandilla iliotibial directamente, con la misma progresión que hemos dicho antes de los 90 segundos. Una vez realizado en esta parte, la siguiente zona que trabajaríamos sería, por ejemplo, el bíceps femoral. Por esta zona aproximadamente, zona media, nos buscaríamos el punto que nosotros notáramos que nos desencadena una sensación molesta mayor. Una vez acabada esta primera fase, que realizamos primero para que el músculo esté en un estado de tensión menor, para que los ejercicios posteriores tengan más facilidad de mejorar ese movimiento que tenemos limitado de rango articular. Bien, ahora pasaremos a un ejercicio de movilidad activa, como podéis estar comprobando que hace nuestro compañero Cano. Con la ayuda de una banda elástica realizamos esa movilidad de rango articular en rotación interna para mejorar esa limitación provocada por los acortamientos que hemos inhibido ya anteriormente. A continuación seguimos con ejercicios de movilidad, tanto en rotación interna como externa, siempre cuidando nuestra higiene postural, y recordar que es un ejercicio de movilidad, no hay que tensionar las zonas ligamentosas a nivel de rodilla, cadera, y solo es un movimiento para ganar rango articular. En este tipo de ejercicios podemos hacer aproximadamente 10-13 repeticiones por movimiento y unas 2 o 3 series sería más que suficiente. Bueno, y ahora vamos a ver el trabajo de facilitación neuromuscular propioceptiva que ya presentamos en otros vídeos, pero que al final es una ganancia después de la contracción posisométrica. En este caso, como en el test en el cúbito prono, vamos a pedirle a Quique que realice. ¿Qué queremos ganar? La rotación interna. Bien, este gesto. Entonces le vamos a pedir la contracción activa hacia la rotación externa. Contraemos, 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 8 a 10 segundos, relajamos, y la banda elástica, que nosotros como colocaríamos cómodamente en cualquier resorte, va a hacer bien ese estiramiento. De nuevo contraigo, vamos, fuerte, 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 4, 3, 2, 8, 10 segundos, relajamos. Podemos hacer varios ciclos y de nuevo contraigo, 2, relajamos. Bueno, y el último ejercicio que os vamos a proponer va a ser precisamente uno en el que incidamos también en parte la inhibición recíproca, y es muy efectivo porque vamos a nivel propioceptivo a activar nuestros rotadores internos y vamos a facilitar que esa rotación, bien, en este caso interna, pues se vea favorecida. Pedimos una flexión de rodilla, colocamos un foam roller o un rodillo sobre todo para mantener la pelvis neutral y piernas paralelas, y al principio siempre nos va a costar más, pero poquito a poco, cuando vayamos ganando un poquito de fuerza en los rotadores internos, buscaríamos 8, 10, 12 repeticiones. Le pediríamos aquí que abriera hacia afuera, ve buscando mis manos, tócalas, abro, cierro, abrimos potente, cierro, abro, vuelvo controlado, venga, controlamos esa contracción concéntrica y excéntrica, abro, vuelvo, 4 más, vuelvo, abro, intentamos que piernas permanezcan neutrales, hacemos la corrección si es necesario, venga, un poquito más hacia afuera, menos hacia abajo, fenomenal, 2 más. Al principio también notaremos mucha activación de los isquios y los glúteos, pero poco a poco esto se irá corrigiendo. Probamos y comprobamos con el primer test inicial que hicimos si ha mejorado su capacidad en rotación interna. Relajamos,
Bien. Y veríamos que ha mejorado, sobre todo, un poco el ángulo en la rotación interna después del trabajo. Bueno, poner en práctica esta propuesta que tanto Kiki como yo hemos elaborado con mucho cariño para mejorar la movilidad de cadera y pues los dolores que suelen aparecer en esta región. Comentarnos, plantearnos cuestiones, dudas y por supuesto ponerlo en práctica porque os ayudará en vuestros entrenamientos, en vuestro diario. Un saludo grande.